En la línea telefónica quiero agradecer muchísimo al doctor Manuel Gil Antón, un pues especialista en temas educativos, investigador del Colegio de México, que nos tome la llamada. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes. Doctor, prácticamente casi de bote pronto, no tenemos muchos detalles, pero ¿cuál sería de entrada su percepción sobre justamente pues este regreso a clases, otra vez a distancia, y tomando en cuenta la experiencia que ya tuvimos con la última parte del ciclo escolar pasado? Sí, Jonathan, yo lo primero que comentaría es que es una enorme desgracia que la SEP no haya hecho un esfuerzo por recoger las experiencias que en todo el país hubo al respecto de mantener el vínculo pedagógico en las condiciones de pandemia. Es decir, hubo muchas experiencias, hubo mucha creatividad, también hubo fracasos, pero también éxitos, y yo creo que volvió a triunfar esta segunda idea, la noción de educación como control. Es decir, veamos desnudo el asunto, porque esto es lo que hizo el anuncio de hoy el presidente y el secretario. Desnudaron la concepción pedagógica del Estado mexicano. Hay un emisor central para todo el país con independencia de sus circunstancias, la SEP. La SEP que está en Argentina y Brasil frente a la Plaza de Santo Domingo. De ahí sale la verdad. Luego, dicen que es un éxito juntar a las televisoras, perdón, son concesionarios. El espectro es público. No hay ningún mérito. Es su obligación. Y esa idea de que van a hacernos un precio social es vergonzoso. Pero se juntan las televisoras y entonces ya tenemos el emisor, el canal de transmisión. ¿Y qué se espera? Pues un espectador, o sea, un niño que, como dijo el presidente, en una sillita y en una banquita, esté frente a un monitor de televisión, y eso es el aprendizaje. Ese es el proyecto educativo de un país que está atravesando una pandemia que es un antes y un después de la historia humana. Es decir, el gobierno le está apostando a estudiantes pasivos frente a un televisor, ¿es lo que nos quiere decir? Sí, Jonathan. Hay en la obra de Paulo Freire, al que debíamos leer todos porque es extraordinaria y se entiende perfectamente, habla de dos tipos de educación: la educación bancaria, en la cual se supone que alguien sabe y el otro está en una banca y es una especie de cubeta a la que hay que echarle agua, el conocimiento, con manguera. Y que eso es educar. Y otro tipo de educación que es la educación como práctica de la libertad. Yo me pregunto, ¿por qué en vez de dar el día 25 todos los niños de primer año van a tomar en todo el país las mismas lecciones que salgan en la tele? ¿Por qué? A ver, los aprendizajes esperados que decía Moctezuma, que se van a seguir logrando y se van a evaluar, esa palabra tan terrible de evaluar, es un afán de control. No, ¿por qué no, en vez de pensar en tener los aprendizajes esperados bajo el supuesto de las actividades normales, presenciales, ¿por qué no se hizo durante 5 meses el esfuerzo de pensar cuáles eran los aprendizajes esperados en condiciones de pandemia? Y se pueden hacer ciclos de cine, ciclos de teatro, se puede aprender muchísimo en vez de suponer que el niño va a estar apoyado, dice el secretario Moctezuma, dice, esta educación a distancia tiene un gran aliado pedagógico, que es el libro de texto. Perdón, el libro de texto es una prótesis para caminar. También por la experiencia que tuvimos en el cierre del ciclo pasado, se apostó mucho a que los padres de familia estuvieran ahí apoyando, y prácticamente el padre de familia se convirtió en el maestro del niño, incluso dejando de lado un poco las actividades tanto del hogar como las labores propias del trabajo en el que se encuentran ellos. Claro, o sea, a ver, la mamá, en una estructura típica heteropatriarcal, que suena así muy
firulis, pero que significa que tenemos una desigualdad de género enorme en la mayoría de las familias. Las mujeres se encargan de los cuidados de la casa, de los cuidados de las personas mayores y menores, también se encargan de su trabajo, porque en general también trabajan, y se les añadió el trabajo de ser profesoras, claro, para lo cual no están preparadas, y con toda razón dicen, es que no tengo idea cómo hacerle, profe. Ok, entonces yo digo, hubo muchas experiencias de profesoras y de profesores que se juntaron, que se unieron, que en algunos sitios se puede dar clases al aire libre, en los árboles, para que haya sana distancia. ¿Por qué no pensar en que se junten los estudiantes de una cuadra, ¿no?, en un camellón, ¿verdad?, y conversen y practiquen, y es decir, ¿por qué se mató la creatividad para establecer una sola voz, un solo canal y una sola actitud, tú frente a la tele? Y ¿sabes qué? Apúrate, porque si no te toca la retransmisión a las 11 de la noche. Claro. Un poco como se hacía en la antigua Grecia, en donde estaban en espacios abiertos y se compartía la cátedra entre todos. Eso es un poco lo que sería la propuesta que usted hubiera deseado para este ciclo. A ver, como yo no soy pedagogo, Jonathan, quiero ser sumamente consciente de mis límites. Yo soy sociólogo, y bueno, estudié sociología, porque ser sociólogo son palabras mayores. Pero lo que sí tengo claro es que no se escuchó a los profesores del país y profesoras que durante la pandemia pasada, en la última parte del ciclo pasado, se organizaron para establecer y restablecer y sostener el vínculo. La educación es un vínculo pedagógico entre los profesores, y profesoras, los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí y entre los profesores entre sí. Es un vínculo, es una relación. Entonces lo que hay que hacer es, a partir del 24, ver cómo restablecemos el vínculo, no de un contenido que llega por la tele, sino cómo sostenemos el vínculo de una relación pedagógica. Bueno, no es lo mismo Oaxaca, no es lo mismo Chihuahua, no es ¿por qué este afán centralista? ¿Por qué esta cosa de que se van a lograr los fines esperados? Y cuando el presidente decía, y entonces van a estar sentados los niños en una sillita y en una mesita, y hay que poner mucha atención y hay que pararse temprano. Claro. No, o sea, está el mundo sufriendo una pandemia. Hay experiencias que debieron ser recogidas. No son las que al profesor Manuel Gil se le ocurran, son las que se le pueden ocurrir a un magisterio que enfrentó con creatividad una circunstancia, estableciendo como centro el vínculo pedagógico. Pues eso fue olvidado. Doctor, en verdad le agradezco mucho estos minutos para Cruce Informativo, y bueno, pues veremos a partir del 24 de agosto cómo funciona este sistema. Ok, muchas gracias por la oportunidad de expresarme, Jonathan. Que esté muy bien, doctor. Hasta luego.